En este domingo hablamos de la agenda del resucitado para cada uno de nosotros y de cuál es la prioridad en nuestra vida. Y esto, durante este tiempo pedagógico del resucitado entre nosotros, va a ser muy importante, que comprendamos que nuestra agenda tiene que coincidir con la agenda de Dios y que nuestras prioridades tienen que coincidir con las prioridades de Dios. Y al final de esto significa que todo eso va a tener un contexto muy claro, que es el contexto del amor. El amor que es el que fundamenta la misión y nuestra vocación en la Iglesia y al servicio de la Iglesia. Tercer domingo de Pascua. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros también, contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor.
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red completa de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, este libro que estamos leyendo durante este tiempo, nos presenta el discurso de Pedro ante el Sanedrín judío, que ha comenzado a perseguir a los cristianos. Jesús ha muerto en la cruz, ha resucitado, pero su huella no desaparece con su muerte. Los discípulos han comenzado tímidamente a anunciar el Evangelio, pero sobre todo van perdiendo miedo y están dispuestos a dar razón de su fe y de su esperanza y de su nuevo modo de vida. De ahí que comience el encarcelamiento y esa libertad que misteriosamente logran. Y para dar razón de su fe recurren al querigma, es decir, a esos acontecimientos que se vivieron en Jerusalén. Anuncian con valentía la muerte y la resurrección de Jesús, con las consecuencias que eso supone para los responsables judíos que quisieron oponerse a los planes de Dios. Y por lo tanto implica que esa causa continúa adelante, la causa de Jesús con los discípulos. Por lo tanto, no podemos centrarnos en este tiempo pedagógico en la resurrección de la persona de Jesús únicamente, sino que tenemos que centrarnos en cómo esa resurrección cambia la vida y el horizonte de sus discípulos, cómo la resurrección cambia la vida y el horizonte de cada uno de nosotros. Jesús ha resucitado, pero Jesús ha resucitado de manera dinámica y ese dinamismo de la resurrección nos lo transmite a nosotros. Ahora la causa de Jesús nos tiene que apasionar, fascinar y lograr dar sentido a nuestra vida y anunciar ese Evangelio. La segunda lectura nos narra una visión de este iluminado de Palmos en el que nos habla de ese santuario celeste. Por lo tanto, es una experiencia de lo divino, de lo sagrado, donde está Dios. Y en ese donde está Dios aparece una figura clave, que es el Cordero degollado. Ese Cordero degollado que es el Señor crucificado, aunque ya resucitado. Y con él está toda la plenitud de la vida y el poder divino. Estamos ante una visión cósmica, todo el libro del Apocalipsis es una liturgia,
de ese misterio pascual, de esa celebración del misterio de la muerte y resurrección de Jesús, porque es lo que celebra la liturgia cristiana, fundamentalmente la Eucaristía, y que se expresa a través de una simbología que vemos en el libro de los Hechos. Por lo tanto, de las dos lecturas anteriores, vemos cómo lo fundamental, lo prioritario es anunciar, incluso a costa de nuestra vida y de todo lo que supone ese querigma, esa pasión, muerte y resurrección, ese cordero degollado y ya resucitado. Y finalmente el Evangelio de Juan se sitúa junto al lago Tiberíades, en esa pequeña iglesita negra, de piedra negra basáltica de la zona, que recordamos el primado de Pedro, con la estatua a la derecha, donde está el anfiteatro, que vemos a Pedro de rodillas y Jesús con los brazos, una escultura hecha por el padre Martini, un franciscano que hizo varias obras en Tierra Santa. Pues bien, vemos cómo ese desplazamiento de Jerusalén al mar de Tiberíades nos sitúa en un clima anterior al que les obligó a volver a Jerusalén después de los acontecimientos de la resurrección. Y este texto quiere ser una forma de resarcir a Pedro, el primero de los apóstoles, de sus negaciones en el momento de la pasión. Y es muy importante que veamos cómo el discípulo amado es el que señala a Jesús. Cómo el discípulo amado, este detalle no se nos debe de escapar. Es una figura que es prototipo de fe y confianza para aceptar todo lo que Jesús nos dice y para reconocerle después de la resurrección. Pues bien, parece que en este Juan 21, como decía, ha sido todo escrito para reivindicar la figura de Pedro, el gran protagonista, hasta el punto que él solo tira de la red, llena de lo que habían pescado, para dar a entender cómo está dispuesto ahora a seguir al Señor hasta el final. Y el relato es un relato que nos habla de esas experiencias de la resurrección que van calando poco a poco en ellos. Por eso no se les ocurrió preguntar quién era Jesús. Reconocieron enseguida que era el Señor, que querían reconducir sus vidas. Y de nuevo tendrán que abandonar, como al principio, las redes y las barcas. Y todo lo que ha sucedido de la pesca está en función de la última parte. Es el momento en que el Señor le pide a Pedro el testimonio de su amor y su fidelidad, porque es a él al quien va a encomendar la gran responsabilidad de la primera comunidad cristiana. Se nos presenta como el primero, pero su primado nace desde la experiencia del amor, que es la experiencia base de la teología del Evangelio de Juan. El amor es el que subyace a cualquier ministerio y a cualquier servicio, el que lo sustenta, el que le da sentido. De ahí la importancia de ese amor. En realidad, en el Evangelio de Juan, todo se cura con el amor, y esta es una experiencia fundamental de la resurrección, porque en Tiberíades, quien se hace presente con sus signos y pidiendo amor y dando amor, es el Señor resucitado. Una vez más nos vamos adentrando en este tiempo maravillosamente pedagógico de la Pascua para que comprendamos lo que significa la resurrección del Señor y nosotros vivamos cada vez más de ella. Christos aneste, Cristo ha resucitado, feliz tiempo de Pascua a todos y a cada uno de vosotros. La conclusión. Las lecturas de este domingo son muy ricas. Habían prohibido a los discípulos hablar en nombre de Jesús. Nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Los habían encarcelado, pero el ángel del Señor les había abierto las puertas. Y ellos volvieron al templo a enseñar como les había dicho el ángel. Nosotros somos testigos de esto. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Es esta nuestra experiencia ante un acontecimiento como este? La Iglesia tiene que seguir anunciando con audacia y valentía la buena noticia de Jesús. En un momento podemos sentirnos como Iglesia asediados o perseguidos, condenados, pero Dios nos sigue diciendo: no temáis, yo estoy con vosotros.
Ellos salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje en nombre de Jesús. El Salmo 29:30, atribuido a David, es titulado Acción de gracias después de un peligro de muerte. Dice: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Clamé ante ti y me sanaste. Sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir. Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé tú mi auxilio. Dios mío, te alabaré por siempre. El texto del Apocalipsis está inscrito en el capítulo de los preliminares del gran día, en el que la cólera de Dios caerá sobre los paganos perseguidores. Junto al trono de Dios están los ángeles, los vivientes y los ancianos. Dice que había miríadas de miríadas que alababan al Cordero degollado, que es el Cristo vencedor de la muerte, al que compró para Dios con su sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y ha hecho de ellos para Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Todas las criaturas del cielo y de la tierra lo alaban. A Él todo el honor, poder y gloria por los siglos de los siglos. Y respondían amén y se postraron para adorar. El relato del Evangelio de San Juan es una preciosa catequesis sobre los primeros tiempos de la Iglesia. Nos dice Juan que se apareció a los discípulos otra vez junto al lago de Tiberíades. En ese momento se juntaron 7. 7 es el número que significa para los judíos la totalidad. Y quieren pescar, que en el Evangelio significa evangelizar, pero no consiguen nada. Al amanecer aparece Jesús, pero ellos no le reconocen. Les invita a echar las redes al lago. Echad las redes al lago, conocemos la frase de Juan Pablo II, echar las redes al lago. A la derecha se ponen a ello y consiguen una buena redada. 153 peces, que significa toda la posibilidad de peces que podían conocer. Pero en clave de evangelización, todos los hombres de la tierra, de toda raza, lengua, pueblo y nación, como nos decía el Apocalipsis. Pedro estaba desnudo, signo de fragilidad. Al oír que era Jesús se puso la túnica, se puso al servicio y se echó al agua. Jesús ya había preparado el fuego y las brasas. Jesús les invita a tomar el pan y a tomar el pescado. Esto es una Eucaristía como la que celebró en la última noche, la noche en que lo iban a entregar, o como la de Tabga, o como en la multiplicación de los panes y los peces, que es eso, Tabga, o como en Emaús. Luego se dirige a Simón Pedro porque quiere confiarle el acompañamiento y el cuidado de la comunidad. Y le pregunta por 3 veces: Simón, ¿me amas más que estos? Se corresponde con las 3 negaciones. Pedro ha aprendido. Amar más que a estos es lo que significa que los transformó. El Pedro de la espada y de la ambición, de los primeros puestos, se convierte en el discípulo y pastor. El seguimiento a Jesús exige la renuncia de toda forma de poder y violencia, especialmente el servicio. Hoy todos nosotros escuchamos la misma pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos? Pues revisemos un poquito nuestra relación con Jesús, nuestras actitudes, nuestros gestos y preguntémonos también si le amamos más que estos. Feliz Pascua. Cristo está resucitado, está entre nosotros, y aunque no lo reconocemos muchas veces, lo podemos encontrar en los más frágiles. Feliz Pascua para todos.